Hola, Hola, ¿qué tal? bien, Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? muy bien, buenas tardes. Preguntas que tengo tenemos, por ejemplo, a varios personajes que fueron esclavos, en el caso de Zeller, por un lado, y luego tenemos a personajes más privilegiados, como es Polus, que aunque la adoptaron, venía de otro tipo de... Bueno, Zeller no es esclavo. Bueno, Sí, sí, fue después se esclavo. reconstituyó, sí, exactamente. Sí, oh, sí, 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 claro. sí. Mira, sabes más que yo. Nadie me cuenta nada. Nadie me cuenta nada. Y luego tenemos otros personajes más privilegiados por ejemplo, Polus, que le adaptaron. También luego tenemos a Tacita, que aunque la compraron, la vendieron, pero ella ve a la familia, aunque es esclava, en la familia en la que ella está como su propia familia. ¿Cómo habéis hecho este puzzle de personajes en donde tenemos a personajes que fueron esclavos, personajes más privilegiados, personajes que, por ejemplo, Tacita, ¿no? La compraron, la vendieron? ¿Cómo ha sido ese rompecabezas de estos personajes tan diferentes, pero a la vez que forman parte de esta obra? Sí, bueno, la idea era un poco el tema principal, uno de los temas principales, porque hay tres, ¿no? Amor, familia y el legado que uno deja atrás, pues, o la inmortalidad, o llámale como quieras. La familia, queríamos precisamente eso, o sea, estudiando un poco todo lo que sabemos sobre Roma, pues es verdad que había la adopción, ¿no? Como un método digamos, de dejar lo que tú habías construido a otras personas que tú escogías, independientemente de si eran tus hijos o no, que eran pues gran parte de pues, militares que no habían tenido hijos, adoptaban o etcétera, ¿no? Entonces, eso nos interesaba porque, bueno, en ese, digamos, tema de la familia era interesante ver esas personas que precisamente no habían vivido una familia rica y plena y también aquellas que desechaban también ese concepto de familia o como, digamos, tradicionalmente estaba constituida, ¿no? Que era pues pues el acumular riqueza pues para también que el imperio creciera y para que bueno, unas generaciones a otras se pasaran aquello que habían construido e irlo, digamos, aumentando, amplificando, ¿no? Entonces nos interesaba, pues eso, personajes que tuvieran ese legado claro, como en el caso pues de la misma Minerva o en el mismo Pollux, pero que por razones pues no podían tener esos hijos o que habían elegido tener otra serie de familia, ¿no? El caso de Gaia o el caso de mi hija o el caso por ejemplo, pues, ¿quién más? Zeller, que aunque él era hijo, digamos, era esclavo adoptado, hecho liberto y, digamos, criado y educado en una familia patricia, bueno, no era familia patricia realmente, pero sí era familia de dinero, vamos a decirlo así, ¿no? Pues nos interesaba cómo podían ellos afrontar o cómo afrontaban el mismo problema de diferente forma, ¿no? Entonces, eso creo que es uno de los puntos más interesantes, creo, de la obra, ¿no? La familia no solo que te haces, sino la que eliges o aquella que te dan y cómo poder, pues, hacer de lo mejor para que en esta situación puedas florecer, digamos, humanamente y crecer, ¿no? Bueno, sin ese trauma que a lo mejor, sabes, puede tener la familia de Minerva, a quien su madre mató a su padre. En fin, son todo vidas que nos interesaban que fueran un poquito rotas, otras que realmente decidieran hacer de su vida algo provechoso para también las generaciones futuras, ¿no? Ese era un tema que nos tocaba. Bueno, otra cosa que yo creo que es un poco curioso es muy difícil de comparar nuestro concepto de libertad y la integridad y los derechos que tiene una persona hoy en día con cómo fue hace 2000 años atrás, o 1000 años atrás, o 500 años atrás.
Y esto es la otra cosa que también yo creo que por la cultura moderna o la cultura desde la iluminación, es el concepto de raza, ¿sabes? Del color de piel. Esto no fue eso es un concepto bastante reciente. Tenemos que recordar es que Julio César que dijeron que mató entre 2 y 5 millones de gente ahora de Francia, y el resto Lo esclavizó. esclavizó él, y esto fue un parte de cualquier guerra, cualquier conquista que ha sido para asimilar las personas dentro de un clase bajo, ¿sabes? Entre comillas, ¿sabes? Que llamamos en inglés un underclass, ¿sabes? Como parte de tu civilización. Y esto también, que tenemos la influencia suya culturalmente, religiosamente y varias otras tecnologías que ellos pueden adoptar de estas otras culturas. Entonces, es muy distinto de verlo desde... El prisma de ahora, ¿no? Sí, yo creo que hay otro aspecto, es el cambio dentro de, que podemos decir, el imperio ¿sabes? De antes de San Pablo y después de San Pablo, porque esto fue una especie de virus que infectó todo el imperio, en vez de ser cruel, en vez de ser bárbaro, en vez de tortura, ejecuciones, gladiadores y realmente, ¿sabes? El concepto que la vida es tan barata, ¿sabes? De poner más valor en todas las personas. Entonces esto fue como una infección, un virus de bien, ¿sabes? Pero tenemos que recordar que hoy en día hay más esclavos en el mundo hoy, en 2022, ¿sabes? Que nunca. Y no solo esto, es que también, ¿sabes? Esto pasó en Siria, ¿sabes? Y el sur de Bagdad, donde crucificaron a la gente. Entonces, en muchas maneras estamos muy, muy lejos, pero así volvemos al barbarismo de hace 2000 años atrás. Sí, el caso, por ejemplo, de Tácita, ¿no? Que fue una persona que evidentemente ella, a pesar de que, bueno, pues era una de las esclavas privilegiadas que se encontró con una familia que supo apreciar también toda su sabiduría, una persona que, bueno, pues de otra cultura, pero que realmente, bueno, pues tenía sus propias creencias, en este caso cristianas, y que hace pues una pequeñita revolución en lo que es su entorno, ¿no? Su entorno familiar. Es que esos siempre son interesantes, esos personajes que son dinamizadores, ¿no? Tanto por clase como por ideas o creencias que hacen desestabilizar, digamos, lo que es normal, ¿no? Y al final, pues bueno, al final, pues eso, los romanos son los que les van a llamar paganos y herejes, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, es para mí y para ti, ¿no? Yo creo que se ha sido interesante ese prejuicio que a veces te puedes encontrar en alguien, ¿no? Cuando tú dices, bueno, pues es un esclavo, lo pasará mal. Pues no, Tácita no lo pasaba mal. Tácita, ¿sabes? Estaba aceptando y haciendo lo mejor posible de su situación. Y su situación era bastante privilegiada, en el sentido de que no tenía que preocuparse por la comida, no tenía que preocuparse ¿sabes? Ella podía estudiar, ella podía hacer muchas cosas dentro de lo que era ¿no? Su hábitat, ¿no? Sí, claro. Cuando se convierte en libertad, pues aparece otra, otra Tácita. Bueno, también es curioso que utilizamos en castellano la palabra esclavo, como tenemos también en inglés la palabra slave. Esto llega desde los Slavs. Los eslavos, sabes, que llegaron desde el este de Europa. Entonces, utilizando la palabra esclavo, ya es una tradición del origen del castellano, porque en latín es servus, ¿sabes? Esto es que llega, claro, desde servir, etcétera, etcétera. Entonces, es curioso cuando empiezas de investigar el enlace entre el latín y el castellano y inglés y otros idiomas también, ¿sabes? De que encuentras muchas cosas que son igual de antiguas o conceptos que son nuevas, con el concepto de usted, que es que no tenemos usted en nuestra obra,
porque el usted es que no existe en el latín y no fue una manera de hacerlo. Entonces, hacemos una cosa que es mucho más parecido al inglés, que tampoco existe el concepto de usted. Entonces, ¿qué hacemos? Es de utilizar algo que hablamos en una manera que es un poquito más barroco en esto, cuando hablamos con el emperador o alguien que tiene alto estatus en este sentido. Hablando del concepto de esclavitud, es fascinante porque es una cosa que ha vuelto, que todo el mundo está hablando del concepto de, ¿sabes? De reparaciones de la, ¿sabes? Esclavitud y todo eso en Estados Unidos. Porque hay otra cosa que es muy curioso, es que en New Orleans, en Luisiana, ¿sabes? De la población, ¿sabes? De afroamericano, 30% de ellos fueron dueños de esclavos, tuvieron esclavos. Y esto es una cosa muy común que pasó en Roma también, es que esclavos Libertos. libertos también tuvieron esclavos. Entonces es muy curioso, hasta la película Amistad de Steven Spielberg, Cinque, ¿sabes? El líder de los africanos que dice, ¿sabes? Danos libertad y todo eso. La historia que nadie quiere hablar sobre este personaje, esta persona de verdad, cuando él volvió a África, se convirtió en traficante de esclavos. Entonces, una cosa que hemos encontrado a través de toda la investigación aquí es, la verdad, es mucho más extraña que la ficción. Madre mía, sí, la verdad es que sí. Otra de las cosas que os quería preguntar es que Ovidio llamaba a Minerva como la diosa de las 1000 obras. ¿La habéis querido hacer un homenaje a través de vuestra función, de esta Minerva? Bueno, hay muchos atributos que se tocan, ¿no? De la diosa Minerva, digamos, que están dentro de la obra de alguna manera, ¿no? A pesar de que, bueno, pues nuestro personaje protagonista se llama Minerva y no es una diosa, pero sí es verdad, pues bueno, que protege las artes, que sí es verdad, pues que ella, pues tiene una gran cultura, que pretende digamos, usar su conocimiento pues para poder elegir mejor cada situación, ¿no? Es decir, Minerva pensábamos que los atributos de ella podían hacer un personaje también interesante, ¿no? Como persona que quiere siempre pues aprender más, conocer más, ¿no? Y para simplemente pues eso, ¿no? Poder entender ese progreso que en su propia familia pues está, ¿no? Del hecho de, pues eso, de estar durante, pues me parece que fueron 50 años, ¿no? 50 más 20, pues 70 años su familia estuvo haciendo todas las obras importantes de los emperadores, ¿no? Y sí, puedes llamarles caprichos, pero también puedes llamarle una oportunidad de realmente tener pues estas obras que todavía hoy las podemos ver y son pues las piedras las que han dejado ese vestigio, ¿no? Entonces, bueno, eso también es interesante, ¿no? El hecho de poder hablar del teatro a través de Minerva, de poder hablar de la importancia también de la palabra, de la importancia de, ¿no? A través Bueno, de... yo creo que hay ¿sabes? Otra cosa que encontramos hoy en día donde tenemos tanto, ¿sabes? Que la gente quiere protagonistas que son mujeres. Hay un gran, am, ah, ¿sabes? Fallo que ves muchas veces, donde básicamente tienes un hombre protagonista, pero tiene pechos. Y olvida realmente la poder de la feminidad. Lo mejor ejemplo de esto, sabes, de la literatura, de mi punto de vista, sabes que todo el mundo puede conocer, es Galadriel de Señor los Anillos. Sí, Galadriel, y esto es parte de la queja que la gente ha tenido con Galadriel, como ha sido presentado en la nueva serie, que ella tenía espada, etcétera, etcétera. Entonces, el poder, la feminidad, no es exactamente igual que el poder masculino. ¿Sabes? Es algo que tiene es mucho más profundo, es mucho más elegante, está lleno de amor, está lleno de, ¿sabes? De todos estos atributos de madre, hermana
y hija. Sabes que no está manifestado como podemos decir padre, hermano y hijo, que son cosas muy distintas. Y hablando desde el punto desde mitología, como tenemos Minerva, que podemos decir como Atena, es como la diosa de la sabiduría, pero sabiduría y justicia por otro lado. Y por casualidad, que estuvimos investigando Domiciano y descubrimos que Domiciano fue un devoto de Minerva. Y unas semanas antes de su muerte, él tuvo un sueño, está escrito, tuvo un sueño que la diosa Minerva dijo a él, pues ya no tienes mi protección. Y esto fue la última parte de su paranoia. Por ejemplo, antes de su muerte, él vio su propia muerte en un sueño y donde murió él a las 12 de mediodía. Entonces, él siempre estaba obsesionado por el mediodía y en el día de su muerte, su Esclavo suyo. esclavo, su criado, ¿sabes? Cuando le preguntó, oye, ¿a qué hora es? Dice, no te preocupes, es las 3. Entonces relajó él. Entonces, este fue el momento donde le mataron. Entonces, esto, sabes que de nuestro punto de vista y de Joseph Campbell y muchas otras personas, Carl Jung, la mitología es algo necesario para nosotros de hacer sentido con nuestras vidas y nuestros propios narrativos. Esto es un hecho. Y también, sabes, de nuestro punto de vista, estos arquetipos que tenemos también en nuestra obra, es el objetivo es de encontrar el arquetipo y buscar cómo podemos encontrar el inverso del arquetipo. Sabes, la persona más sabia es capaz de ser la más estúpida. La persona más generosa también puede ser lo más caprichoso, ¿sabes? Y el emperador más poderoso y con todo que puede tener y todo su imperio está basado en miedo, su debilidad, su kriptonita es el concepto de amor. Pero es cómo podemos enseñarlo sin simplemente contarlo. Y esto es un poco... Sí, esto es un poco, bueno, digamos, el tejido, ¿no? Cómo hemos hecho que de estos personajes pues pudieran, ¿no? Interactuar con esa progresión que hace pues el que a las personas les falta siempre algo, ¿no? Y se redondean con los demás, ¿no? Y cómo pues poder aprender unos de otros, ¿no? Yo creo que ahí también, bueno, el conocimiento o la sabiduría pues es también lo que se va explorando a través de la obra, pues por las decisiones y las elecciones que toman, ¿no? Y una de las cosas yo creo que se dicen, que para mí, para nosotros había sido también importante, era pues eso, ¿no? Que cada persona es libre de elegir, ¿no? Y que en esa elección, aunque sea equivocada, es el momento, digamos, más perfecto, ¿no? Que es precisamente esa imperfección, ¿no? Es Que les hace humanos. que es interesante también es cómo podemos decir que Minerva está siempre ilustrada en escultura y en pintura y todo eso. Es que ella tiene un escudo, que tiene una lanza normalmente y tiene un casco. Pero no tiene un casco encima de su cara. Si tiene un casco como un repartidor de pizzas cuando llega a tu puerta, sabes que tiene encima de su cabeza, sabes, esto es un casco de los hoplites, sabes, los griegos, los guerreros griegos. Entonces, ¿qué dice esto? Es que estoy armada, yo tengo mi escudo y también yo tengo mi casco, pero mi casco no es tan importante que ves mi cara. Entonces, Es más importante que ves mi cara que mi casco. porque ella es guerrera, es como dice en la Biblia, ¿sabes? Los débiles va a tener la herencia del mundo. Esto es una mal traducción del griego porque esto no es los débiles, tiene que ser traducido los guerreros que no sacan sus espadas tendrán la herencia del mundo. ¿Qué significa? Que tenemos que ser fuertes, que tenemos que ser feroces y que tenemos que tener la capacidad de ser peligrosos, pero decidimos de ir por otro camino. Y esto es un poco como la simbología que encuentras de Minerva es perfecta así. Es que No es la diosa de la guerra, es la no, es la diosa... razón porque es fuerte, es porque ella está expuesta.
¿sabes? Es un poquito como cuando Isabel I de Inglaterra, ¿sabes? Es su discurso tan famoso cuando ella dice, puede ser que yo tengo el cuerpo de una mujer débil, pero yo tengo el corazón y el sangre de un guerrero y un rey, ¿sabes? Y esto, ¿sabes? Es la fuerza ¿qué puedo decir? El poder está en la debilidad y la naturaleza del feminidad. Es que mola, me encanta, me encanta. No, es el mismo cuando la gente habla de, no hay mujeres, ¿sabes? Protagonistas, pues Ripley de Alien, ¿sabes? En la segunda película parte razón porque ella tiene tanta fuerza, es esta energía de madre, de salvar a la niña, ¿sabes? Y al final, ¿qué tienes? Es una pelea entre dos madres. Sabes que tienes la madre mala, que es el monstruo, que es la bruja, y que tienes la madre buena, que es ella. Si solo quiere, sabes, proteger a la hija. Y también lo tienes como en Sarah Connor, en Terminator, ¿sabes? Parte de su viaje de heroína, que es otra cosa que tenemos mucho interés. Todo el mundo habla del viaje del héroe, pero hay otra cosa que es el viaje de la heroína, Que es que distinto, que ha de ser distinto. es distinto, es mucho más complejo y es totalmente enlazado con la naturaleza de la feminidad. Entonces, ¿qué pasa con Sarah Connor? Es que, sabes, que ella tiene toda la fuerza de un hombre, sabes, por su capacidad de pelear, luchar y armas y hacer absolutamente todo, pero es hasta que encuentra la figura del marido, entre comillas, del partner, ¿sabes? Del otro Terminator, esto es el momento donde realmente ella encuentra su propio fuerza y, ¿sabes? Y duplica las capacidades que tiene. Lo siento, esto fue una pregunta sobre Minerva y hemos ido por Nada. Terminator. No pasa nada. Y además, escuchándoos hablar, se me ha venido otra pregunta a la mente que se acerca. En Grecia y en Roma se hablaba mucho del destino. Para ellos era algo como muy importante, las obras muy relevante. ¿Cómo habéis, si habéis encarado el destino de alguna manera, cómo lo habéis hecho? No, realmente el destino es alguien, al menos Minerva, que lucha contra el destino. No, ¿sabes? El hecho de que alguien, o sea, por ejemplo, su marido, ¿no? Bueno, esto ha sido un No, spoiler. eso es todo No podemos, spoilers. No, no yo sé, podemos. no, yo sé que quieres el marido. No os Vale, preocupéis. sin spoilers. Ay. Cuando Captain America entra. No, entonces, yo creo que como tratamos de toda la vida de alguien. Entonces, que han sido momentos de decisiones que ha afectado todo. Entonces, qué podemos ver? Es desde la decisión más pequeño, que hay una decisión que pasa en el principio de la obra. Sabes que el personaje Minerva toma una decisión que afecta y cambia absolutamente todo. No solo ella, pero las decisiones de las personas a su alrededor y también dentro de ella misma también, porque ella empieza de mirar a las cosas en otra manera, porque ella toma una decisión que Extrema. es muy extrema y que puede ser no solo mortal para ella, para toda su familia y todo su nombre y absolutamente todo su legado. Entonces, con esto, esta decisión, esto llega a otro punto donde hay otras decisiones que tiene que Que tomar. afectan a ese destino. Y más que realmente poner a los personajes como marionetas de un destino, estamos un poco haciendo, digamos, la tesis contraria, es decir, las personas forjan su destino haciendo sus elecciones, ¿no? Y más que nada, es que el concepto es cómo puedo tomar esta decisión, la mejor decisión, no para mí, para la gente que tengo a mi alrededor. ¿Sabes? De cómo puedo hacerlo. Y si intento de hacer eso, todo va a acabar bien o va a acabar mal para mí. Porque el concepto no es la búsqueda de felicidad. El concepto o el objetivo es la búsqueda para el sentido en todo. Si buscas sentido o haces las cosas que tienen sentido, al final, cuando te duermes por la noche, vas a estar bien. Y podemos
decir que la felicidad es un efecto secundario de hacer las cosas que nos da sentido. Sí, ¿Eso tiene sentido? sí, sí, sí. No, hay frases, yo creo, bonitas en la obra, ¿no? Que son pequeñitos aprendizajes que pues hemos hecho a través de nuestra vida, ¿no? Cosas que nos gusta contar, ¿no? Es Pues, curioso por porque ejemplo, perdona, por ejemplo, como el centro, poner en el centro el amor, ¿no? Como motor, digamos, de estas elecciones, ¿no? Más que el odio, ¿no? Pensar que es el amor el que ha de motivar nuestra vida, porque sin él pues no somos nada, ¿no? Si realmente no pensamos en, en cada elección qué es lo que le va a pasar al otro, ¿no? Hay frases, yo creo, bonitas, como esa que dice, pensaré en cómo deshacer el dolor de los que me acompañan, ¿no? Que es algo que siempre uno piensa en su dolor, pero muchas veces lo que te da más placer es precisamente cuando estás pudiendo curar, digamos, el dolor de otro, ¿no? Sí, es uno de los temas recurrentes también dentro de la obra, ¿no? Ese amor que inspira, ese amor que mueve, que, que ha de mover también el diálogo entre culturas, que ha de mover también pues, el diálogo entre personas dentro de una familia, ¿no? Bueno, yo creo que también el concepto de familia es algo que ahora mismo también es relevante poderlo contar, porque parece que en un mundo donde puedes elegir todo, al sexo, ¿no? La familia, es como, ¿no? Como un orden menor a tu propia existencia y bueno, y cuestiona, ¿no? Yo creo la obra este concepto de familia, no solamente la que a la que te ha tocado, digamos, sino la que tú has buscado, los amigos, ¿no? Amigos como Minerva y Pollux, ¿no? Que son amigos de toda la vida, o con Celer, ¿no? Es esa familia que tú construyes, que también es muy interesante para tu, para tu propio desarrollo y el desarrollo de tu propio contexto, ¿no? sí. Hablando de otro personaje que me ha fascinado leyendo acerca de ella, es Gaia, y me ha llamado la atención que ella está escribiendo una comedia, pero le está saliendo tragedia. Porque queríais hacer un guiño a esas obras antiguas que se convierten en tragedia, que empiezan livianas, pero luego... Sí, bueno, es al revés en realidad. Es una tragedia que se convierte en comedia, ¿no? Porque el público lo encuentra divertido. Pero esto es otra experiencia que cualquier actor que ha tenido que hacer ensayos y ensayar una obra muy dramático, hay un punto que es tan cerca a la comedia. Porque realmente comedia y drama realmente tienen el mismo origen, que es la verdad, es de buscar la verdad. Entonces solo tienes que ajustarlo un pelín más y es comedia. ¿Sabes? Como dijo Mel Brooks, eh, ¿sabes? Tragedias yo cortándome, ¿sabes? Afeitando mi cara por la mañana. Y ¿sabes? Esto es tragedia. Comedia es tú cayendo en un agujero enorme, ¿sabes? En la calle. Es todo contexto. Y esto es otra cosa que tocamos, si has leído la obra, es que hay una obra dentro de la obra. Y entonces parte del intento con esto, y si tienes la oportunidad y la gente tiene la oportunidad de verlo, es nuestra idea del concepto del arte de hacer teatro 2000 años atrás. Pero también que tenemos allí es la idea, porque también tenemos el concepto de teatro comercial, porque donde estamos en Emerita Augusta, en Mérida, el anfiteatro es 20 metros, ¿sabes? De cerca. Entonces esto influye, el ruido de ellos es difícil de hacer un ensayo general. Y no solo esto, es que tenemos dentro de la obra el concepto que hay un momento, como todas las obras, donde realmente encontramos una verdad trascendental que trasciende, ¿sabes qué puedo decir? El marco de la obra donde existe. ¿Sabes?
tenemos esto y también que tenemos la conversación que pasa más cerca al final de la obra, donde, ¿sabes? Tenemos Minerva, otra persona, hablando de tenemos que buscar un nuevo teatro romano, estamos hartos de hacer los mismos clásicos de siempre. Es un poquito como un gran director de teatro de Nueva York dijo, el problema no es de hacer teatro bueno, el problema es que tenemos que hacer mucho teatro malo para una vez en cuando encontrar teatro bueno. ¿Sabes? Y esto es un poquito el capricho que tenemos, es como un easter egg, ¿sabes? No sé cómo se llama aquí. Hay muchos easter eggs en el guión. Si dice, mira, ahora entiendo. Porque es así. Sí, el personaje de Gaia es uno de los personajes que, bueno, en cierta forma, pues yo también me he volcado en él como persona, ¿no? Esa mujer rebelde que escoge algo que en su familia no estaba aceptado y que lucha pues para tener lo que ella realmente quiere, en algo muy extremo, ¿no? Que es tan así como el no querer educar o no querer tener hijos. ¿No? Entonces, esa determinación también, pues que se toca de soslayo, que es el aborto, ¿no? La peligrosidad, que entonces en aquel momento también pues peligraba tu vida realmente, y las pócimas y todo lo que hacían para pobres para poder abortar en ese momento, ¿no? Pero también se toca esa determinación para hacer su propia vida y para querer hacer algo que no era el camino trillado de todos, ¿no? Y esa rebeldía también es muy importante porque denota esa juventud, ese motor, ¿no? De querer hacer pues a los 20 cosas que nadie más ha hecho, ¿no? O que tú piensas que al menos tu familia no las ha hecho. Y era interesante también ese diálogo entre la madre y la hija, entre el padre y la hija. Eh, Y siempre estamos muy conscientes que yo creo que el director David Fincher es la primera persona que escuché diciendo eso, es, si tienes dos personas en una discusión, los dos tienen que tener razón. ¿Sabes? Si uno no tiene razón, entonces no tiene interés. Entonces, los temas que estamos tocando, familia, estamos hablando de aborto, eutanasia, tocamos suicidio. tocamos absolutamente todas estas cosas. Entonces, al final, que tiene que ser el público que no decide, pero por lo menos dice, tiene razón ahí. Ya, ahora entiendo. Ahora O entiendo. genera una pregunta de Ya. decir, bueno, ¿y a mí qué me pasaría? O qué es lo que a mí, ¿no? Yo creo que un poco el teatro es eso, ¿no? Puedes hacer teatro combativo, puedes hacer teatro ideológico, pero también hay un tipo de teatro donde genera preguntas al espectador, que creo que es lo más interesante sobre temas también que eran relevantes ahora y eran relevantes antes, hace 2000 años, y son relevantes ahora. Hay una razón por qué ser o no ser, eso es la pregunta, es el texto de literatura más famoso de la historia, es porque trata con un tema que dijo Albert Camus, que es la última cuestión, la última pregunta y último puzzle para cualquier filósofo, que es el concepto de suicidio, ¿sabes? De existir o no existir. Y es igual de tu estatus, tu rico, pobre, ¿sabes? En cualquier país del mundo. Esto es siempre esta línea fina entre qué conocemos y qué sabemos y el misterio de la muerte. Sí, el suicidio para mí también es algo, en una sociedad donde el suicidio estaba muy aceptado, donde cuando realmente pues ya te tocaba sufrir mal, pues elegías la muerte, ¿no? Y cómo esa sociedad tan sofisticada hizo incluso pues eso, una apología del suicidio, ¿no? El suicidio además que podían durar días y que uno mismo se controlaba, ¿no? Eran cosas impensables para hoy, pero ¿no? El hecho de que ya ellos lo hubieran pensado, ya ellos lo tuvieran encima de la mesa como algo que todavía la sociedad de hoy no ha resuelto, pues también, ¿no? Son temas interesantes para poder tratar, ¿no? El suicidio, el aborto, ¿no? El hecho de ese motor, cuál es el motor que nos empuja a hacer cosas, es el odio, es la venganza, es la rebeldía o es el amor, ¿no? Me pone 4 minutos 24 de la reunión porque ya sabéis que Zoom es un poco Vale. pejiquero, pero me gustaría terminar esta entrevista preguntando si
vuestra obra fuese una palabra en latín, ¿cuál sería para vosotros y por qué? Para mí, amore. Para mí Yo es no la... hablo latín, es- Bueno, perdón. sí. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que son temas que nunca están resueltos en uno, ¿no? El amor a sí mismo, el amor a los demás, ¿no? Hasta qué punto nos flagelamos, ¿no? Hasta qué punto no somos capaces de vivir sin conflicto, ¿no? Y el saber el profundo por qué haces las cosas es algo que se repite y se repite y uno siempre cae en la misma piedra. Es el desconocimiento de Estoy uno pensando mismo, ¿no? cómo condensar 1834 palabras en una. Sí, las hemos contado. ¿Sabes? Amor, porque yo creo que cuando tienes una duda de cómo reaccionar a algo, ¿sabes? Si lo haces con amor, va a cambiar tu condición. Y yo creo que esto es parte del cambio en el Imperio Romano, es que girado desde el odio y el sangre y realmente qué pasa con la esperanza, Constantino y todo eso, y ha inclinado hacia el amor. Es que alguien puede decir, pero tú estás diciendo, sabes, del cristianismo, no sé. No, no, no. El problema es que el concepto, la idea, está muy bien. El problema es que los hombres y mujeres, pero hombres en general están muy abiertos a corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega al poder, llega la corrupción. Entonces, todos los conceptos de la ética que tenemos que son pre-San Pablo, etcétera, todavía están, como los estoicos. ¿Sabes? Cuando lees Marcos Aurelius o, ¿sabes? Los estoicos ¿sabes? Del primer siglo, es que hablan con nosotros porque su vida fue complejo, moderno y difícil con todos sus traumas. Y al final y a cabo es que va a pasar con todo el mundo, es exactamente igual. Como dijo este gran escritora, solo estamos acompañando uno a otro hacia casa. Y realmente tenemos que decidir cómo vamos a hacerlo, ¿sabes? Y hacerlo en la mejor manera, ¿sabes? Es de siempre intentar de pisar en la luz.